Hola a todos, amantes del cine y las buenas historias. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que de seguro les va a encantar, sobre todo si son de los que disfrutan de un buen romance con toques de humor. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado mucho revuelo y alegría entre los fans, Kerem y Ande juntos de nuevo. Sí, así como lo oyen. Si han seguido las noticias del mundo del espectáculo, sabrán que esta pareja, que conquistó corazones en su momento, parece estar dándose una nueva oportunidad, y honestamente eso nos tiene emocionados. En este vídeo vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora, analizar por qué esta posible reconciliación nos tiene tan expectantes y reflexionar sobre qué podemos esperar de esta etapa. Y oigan, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido sobre cine, series y todo lo relacionado con el entretenimiento que estoy seguro les va a fascinar. Denle a esa campanita para que no se pierdan nada, sería genial tenerlos más cerca. Pero bueno, vamos directo al grano, ¿no creen? El titular lo dice todo, Kerem y Ande juntos de nuevo, la comedia romántica que no te puedes perder. Y es que seamos sinceros, la sola idea de volver a ver a Kerem Bürsin y Anderzel juntos, no solo en la pantalla sino quizás en la vida real, tiene ese sabor a película, a esa trama que nos gusta seguir. Ambos son dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía, y cuando protagonizaron Sen Kalkam, la química fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en un fenómeno, y su relación en la vida real, aunque tuvo sus idas y venidas, también fue objeto de intensa atención mediática y sobre todo, de mucho cariño por parte de sus seguidores. Ahora, la gran pregunta es ¿qué significa este juntos de nuevo? Las especulaciones y los rumores han estado a la orden del día. Hemos visto fotos, comentarios y hasta supuestos encuentros que han alimentado la esperanza de muchos de sus fans. Para algunos, esto representa la oportunidad de ver a su pareja favorita rehacer su historia, esta vez quizás con más madurez y entendimiento. Para otros es simplemente la emoción de ver a dos artistas talentosos y carismáticos interactuar de nuevo, independientemente de si es en un plano personal o profesional. La verdad es que como espectadores nos encanta ser parte de estas historias, seguir la evolución de nuestros ídolos y, por qué no decirlo, fantasear un poco con finales felices. Recordemos la magia de Sen Kalkam. La serie fue un éxito rotundo gracias en gran parte a la química innegable entre Kerem y Ande. Sus miradas, sus diálogos llenos de chispa, esa tensión romántica que te mantenía al borde del asiento, todo ello contribuyó a crear un universo que enamoró a la audiencia. Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador, y Eda YLDZ, la joven y apasionada paisajista, formaron una pareja que a pesar de sus diferencias iniciales, terminó cautivando a todos con su evolución y su amor. ¿Y qué decir de la vida real? La relación entre Kerem y Ande fue seguida con lupa, y aunque anunciaron su separación, la admiración y el cariño de sus fans nunca disminuyeron. Siempre hubo una esperanza latente de que pudieran reencontrarse, de que el destino les diera una nueva oportunidad. Y ahora, parece que esa esperanza podría estar materializándose. Los rumores apuntan a que no solo estarían volviendo a tener contacto, sino que incluso podrían estar trabajando juntos en nuevos proyectos. Imaginen la posibilidad de verlos reunidos en una nueva serie, o quizás en una película, ¿quién sabe? Una comedia romántica, como sugiere el título, sería el escenario perfecto para que su química vuelva a brillar. Podríamos estar ante una historia que explore nuevas facetas de sus personajes, que les permita mostrar una madurez actoral que han ganado con el tiempo, y que siga cautivando a la audiencia con ese toque de humor y romance que tanto nos gusta. Pero, ¿por qué este reencontrarse, sea cual sea la naturaleza, genera tanto interés? Creo que tiene que ver con varios factores. Primero, la nostalgia. Sen Kalkam dejó una huella imborrable en muchos. Ver a Kerem y Ande juntos de nuevo evoca esos recuerdos, esas tardes frente a la pantalla disfrutando de su historia. Segundo, la admiración por su talento. Ambos son actores excepcionales, con un carisma natural que los hace irresistibles. Verlos trabajar juntos es un deleite para los ojos. Y tercero, la esperanza de que el amor triunfe. Aunque sabemos que la vida real es compleja, siempre hay un deseo latente de que las buenas parejas, aquellas que nos inspiran, puedan encontrar su camino de regreso.
Analicemos un poco lo que esto podría significar para sus carreras. Un nuevo proyecto juntos, especialmente una comedia romántica, podría ser un gran impulso para ambos. Podrían consolidar su estatus como una de las parejas cinematográficas más populares y atraer a una audiencia aún mayor. Además, les daría la oportunidad de reinventarse, de mostrar al público facetas nuevas y sorprendentes de su talento actoral. Podríamos verlos en roles más maduros, explorando dinámicas de pareja más complejas, o quizás sorprendiéndonos con giros inesperados en sus personajes. Los fans, por su parte, están divididos entre la emoción y la cautela. Por un lado, hay un fervor absoluto por verlos juntos de nuevo, pidiendo a gritos una nueva colaboración. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, han creado hashtags y han compartido fanart, demostrando la profunda conexión que tienen con esta pareja. Por otro lado, hay quienes recuerdan que en el pasado su relación no funcionó, y esperan que si vuelven a estar juntos, sea para bien, con bases sólidas y respeto mutuo. Lo importante es que pase lo que pase, la atención y el cariño de sus seguidores están garantizados. Si hablamos de una comedia romántica, ¿qué podríamos esperar? Piénsenlo. Kerem tiene esa chispa de humor un poco sarcástico, pero también un lado tierno que derrite corazones. Ande, por su parte, aporta esa energía vibrante, esa alegría contagiosa y una dulzura que la hace adorable. Juntos, son una combinación explosiva. Imaginen escenarios divertidos, diálogos ingeniosos, situaciones que los pongan a prueba de maneras cómicas, pero que al final los acerquen más. Podrían interpretar a dos personas que se conocen en circunstancias inesperadas, o a una pareja que se reencuentra después de un tiempo y debe superar obstáculos cómicos para volver a estar juntos. Las posibilidades son infinitas y francamente emocionantes. Sería fascinante ver cómo manejan el aspecto de la comedia. Kerem ha demostrado su talento para el humor en producciones anteriores, y Ande tiene esa naturalidad que la hace creíble en cualquier registro. Una comedia romántica les permitiría explorar esa química juguetona que tanto gusta a la audiencia, pero también les daría espacio para mostrar su evolución como actores, quizás incorporando momentos de reflexión o de drama sutil que hagan la historia más completa y conmovedora. Y aquí es donde entra la parte de la comedia romántica que no te puedes perder. No es solo por verlos juntos de nuevo, sino por lo que esa combinación representa. Es la promesa de risas, de momentos tiernos, de esa montaña rusa de emociones que solo una buena comedia romántica puede ofrecer. Es la oportunidad de volver a sentir esa conexión especial que crearon con sus personajes en Senkalkam, pero esta vez, quizás, con una perspectiva más madura y profunda. Ahora, es importante ser realistas. Los rumores son solo eso, rumores, hasta que no haya un anuncio oficial. Sin embargo, la energía y la expectativa que han generado son innegables. Y eso, amigos míos, es parte de la magia del cine y la televisión. Son las historias que nos conectan, los personajes que amamos y los actores que nos hacen soñar. Si ustedes son como yo y han seguido de cerca la carrera de Kerem y Ande, sabrán que tienen un talento excepcional. Han participado en proyectos muy variados, y cada vez que aparecen en pantalla, dejan una marca. La idea de que puedan unir fuerzas de nuevo en un proyecto que combine romance y comedia es, sinceramente, algo que muchos estábamos esperando. Podría ser el regreso triunfal que consolide su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Además, piensen en el impacto global que esto podría tener. Senkalkam tuvo un alcance internacional masivo. Un nuevo proyecto con ellos dos juntos, con el respaldo de una comedia romántica, seguramente atraería a audiencias de todo el mundo, fortaleciendo aún más la presencia de la producción turca en el mercado internacional. Pero más allá del éxito profesional y del impacto en la industria, lo que realmente nos emociona es la posibilidad de verlos felices. Si esta unión, ya sea profesional o personal, les trae alegría y crecimiento, eso es lo más importante. Como fans queremos lo mejor para los artistas que admiramos, y si eso implica verlos juntos de nuevo, compartiendo su talento y su vida, entonces bienvenido sea. En resumen, la noticia de Kerem y Ande juntos de nuevo, especialmente con la perspectiva de una comedia romántica, es algo que ha encendido la chispa de la esperanza y la expectativa en millones de fans. Su química en pantalla fue legendaria, y la idea de que pueda repetirse en un nuevo proyecto, explorando nuevas dinámicas y situaciones divertidas, es algo que nos tiene a todos conteniendo la respiración.
Si bien debemos esperar a confirmaciones oficiales, la energía que rodea esta posibilidad es palpable y nos recuerda por qué amamos el mundo del entretenimiento. Son estas historias, estas conexiones entre artistas y audiencias, las que hacen que el cine y la televisión sean tan especiales. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos desgranado las expectativas, los motivos de la emoción, y lo que podríamos esperar de este posible regreso de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenme un pulgar arriba, eso me ayuda muchísimo. Y si tienen algo que decir, alguna opinión sobre Kerem, Hande o sobre qué tipo de comedia romántica les gustaría verlos protagonizar, no duden en dejarme un comentario abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar ahí.